Okay, hello everybody. Be welcome to your English class for today. Friday is the last day of the week and we're going to read for the last time that versicle. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase para este día y vamos a leer, ¿verdad? Lo que vendría siendo el versículo de esta semana. Tomando en cuenta que el valor del cual hemos estado aprendiendo es let your light shine. Let your light shine, que lo hemos traducido como deja brillar tu luz. Ese se encuentra en Matthew 5:16 y the Lord said to us, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Hemos visto ya algunas traducciones, ¿verdad?, de este pasaje. Hoy vamos a terminar de ver algunas otras. Notarán que no hay muchos cambios, ¿verdad? Son pocos cambios, pero es interesante notar algunas de ellos. Sin embargo, ¿verdad? Quisiera que aprovechásemos de una sola vez a como tratar de ir aplicando algunas de las cosas que hemos visto. Bien, entonces vamos a tomar uno de estos de referencia. Habíamos leído hasta la Contemporary English Version. La Douay Rheims Bible dice, so let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. A partir de lo que hemos estudiado en esta semana, podríamos decir, por ejemplo, que en esta palabra, el sonido para esa O es el diptongo O, so, es lo que escuchamos. Pero también se puede hacer con el sonido corto o el sonido recortado del glottal stop, algo como O, y decir so. Luego tenemos let, que este pertenecería al sonido que hemos visto donde la E está en medio de dos consonantes y suena como let. Luego, aquí encontramos el diptongo escrito OU. El diptongo OU se comporta de manera diferente cuando es sonido y cuando es escrito. Cuando está en el phonetic y cuando está en el spelling. Cuando está en el spelling, como en este de acá, suena como U. Como cuando decimos you, your. Es el sonido U, es el sonido largo de la U. Luego tenemos el sonido light, que ese es especial. No hemos llegado todavía a hablar de ellos, pero es un diptongo en el fonema. Y en ese sentido el diptongo es I, o sea, el sonido es I. Y viene siendo todo eso que está acá. Lo mismo sucede con esta otra I que está aquí. Significa que esta I y esta I no se comportan como ninguna de las Is que hemos visto en anterioridad. Que hemos visto el sonido largo como I y hemos visto un sonido que dijimos que era un poco más corto, que era I. Pero en estas palabras, en ninguna de ellas, esta vocal tiene ese sonido. Es un sonido diferente. De hecho, es un sonido largo, un sonido prolongado, que se compone de un diptongo, que es I, shine, light. Pueden ver que tiene la misma parte en ese sonido vocal central. Luego tenemos before, B, este suena a I, B, el sonido largo, B, y luego for. Esto suena a una O nuevamente, before. No suena la E es muda. Todas las E's al final de las palabras en inglés son mudas. Esta E no suena, esta E tampoco suena en esta palabra. Luego encontramos man, que este es el plural de hombre. El singular de hombre es man, con la letra A, pero es con el I, man, y este es man, o sea, el sonido es E. Man. Luego encontramos that. Esta A tiene el sonido I, that. Y luego tenemos un diptongo, que es el sonido A, de la E con la I, como la E con la I. They,
Day. Luego tenemos otro diptongo. Este es made. A. Nuevamente. A. Y miren qué curioso. Este que está aquí, esta palabra suena igual que esta. O sea, aquí no decimos my, no es my, es may. Esta se cambia por el sonido de una E y una I, que es el mismo sonido que esta palabra tiene. O sea, estas dos palabras, si las vemos así, diríamos, pero eso se escribe muy diferente. Estoy de acuerdo con que terminan con la Y, pero aquí hay una E y aquí hay una A. Pero resulta que para la fonética inglesa, esta y esta suenan igual. Y el sonido es A. They may. Luego tenemos sí, que lo veíamos ya, que cuando aparecen dos letras E, suena a una I. Sí. Your, ya lo explicamos, viene del U, your. Y esta es de las que tienen doble O. Y que ya vimos cómo se comporta la doble O, que es el sonido de la U, U, U. Es una U más corta, no es la U, es U. Good. Good. De hecho, si esto lo buscamos en dictionary.com, por ejemplo, nos va a aparecer aquel símbolo que dijimos que parece una U, pero que tiene la forma de una herradura. Porque es ese sonido. Luego tenemos works, que esta es especial porque lleva la O con la R. Works. N es de las que lleva la I. N. I al principio. Luego tenemos glorify. Esa tiene 3 sílabas. Glorify. Y me voy a quedar con esta. Me voy a quedar con esta palabra porque la vamos a ir a buscar a dictionary.com. Pero quiero resaltar una más. Y es la de el cielo. Miren al final la del cielo. Aparece el diptongo EA. Y eso no lo vamos a pronunciar como heaven, no es ea, es heaven, heaven. De hecho, quiero retomar quizás esas dos palabras, las vamos a buscar en dictionary.com y vamos a tratar de aplicar lo que hemos estado aprendiendo esta semana de los sonidos vocales. Entonces, vamos con esta acá, primero. La voy a llevar a dictionary.com. Vamos a hacer el paste over here. Vamos a pegarla por acá. Y vamos a buscar su definición. Bien, veamos, esa puede tener dos pronunciaciones. Una pronunciación, quizás me voy a quedar con la primera pronunciación para explicarlo mejor, con esta de acá. Lo único que cambia es cómo suena la O, que aquí suena la O con el glottal stop, que ya decíamos que esa es como cortar aquí la O, glor, glor, glor. Y también puede sonar como O, glory, glory. Entonces algunas personas lo van a decir como glorify, glorify, y otros lo van a decir como glorify, glorify. Ahora, lo que quiero que veamos acá es las sílabas. Las sílabas son las que quisiera que notásemos que son 3 sílabas, pero que no es la forma de separar las sílabas del español. Vaya, lo voy a hacer como si fuera español, para que entendamos la diferencia. A nosotros en el español, una palabra como esta se nos acostumbró a decir que diríamos glo, así, glo, como esta. Diríamos después ri y después diríamos fi. Así se nos acostumbró al español a leer. Glorify, así diríamos esta palabra. Pero en el inglés, su separación es diferente. Y nótese que esta palabra, la primera sílaba es desde la letra G hasta la letra R. Esa es la primera sílaba. Incluye la R. Luego, la I que está aquí es una sola sílaba. Es una sola sílaba. Y esta, la F y la Y, es la tercera sílaba. Entonces,
En inglés y en español, esta palabra tiene 3 sílabas, pero su separación es muy diferente. Eso es lo que estamos viendo acá. Esta sería la primera sílaba, que se puede hacer como glory o se puede hacer como glory. Es decir, que esta O se puede decir así o se puede decir así. Como se diga, no hay problema. Lo importante es acostumbrarnos a decirlo de una manera. Esta I de acá es una sílaba que se ejecuta con el schwa. ¿Se recuerdan que ayer cerrábamos la clase hablando del schwa? Y decíamos que es un sonido que es característico del inglés. Y si nos preguntan, mire, ¿y cómo se gesticula? ¿Cómo se hace el schwa? Pues yo le diría, mire, el schwa es un sonido que viene de las cuerdas vocales. Es el sonido más importante de las vocales del inglés. Aparte de que es el más importante de las vocales del inglés, es un sonido que yo diría casi se hace sin gracia. O sea, es un sonido que no tiene mucho chiste para gesticularlo. Porque los sonidos que hemos visto, por ejemplo, vaya, el AE tiene esa su gracia de primero bajar y subir. AE. Hemos visto el sonido y distinguirlo de I, que tiene esa gracia, digamos, de que uno es prolongado y el otro es corto. Hemos visto los sonidos para la U, como decir prolongado y decir y está esa gracia de, digamos, de distinguir uno de otro. Hemos visto el AU, combinación de A con U, AU, como en app. Hemos visto combinación de O con A, de la O con la A, como Gad, para decir Dios, Gad, la AO. Pero el schwa es un sonido que es prácticamente como solo hacer un pujido. Yo al schwa lo he etiquetado como el sonido de un enfermo en un hospital, ¿verdad? Que está en paso de muerte y que ya no se puede quejar. ¿Ya? Porque cuando uno siente dolor, pues dice, ay, me duele. Y puede gritar o decirlo fuerte. Pero pensemos en un enfermo que ya está tan debilitado que ni siquiera tiene fuerzas para quejarse. Y entonces solo lo oímos pugir y decir algo como, uh, uh, le duele, uh, uh. Entonces, por eso es que yo digo, mire, el schwa es tan importante en el inglés, pero es tan importante que es un sonido que casi no tiene gracia, porque no se mueve la lengua está casi estática, la boca solo tiene que estar medio abierta y usted solo debe hacer una fuerza acá, uh, uh, y ese es el schwa. Pero, o sea, no es gran cosa. En una expresión en inglés para decir que no es gran cosa es decir, no big deal. The schwa is not big deal. La schwa no es gran cosa, pero es muy importante. Bien. Ahora, esta de acá, nótese que la Y se comporta con el sonido de un diptongo, que es el sonido I, que no lo hemos visto todavía, no hemos hablado de sonidos de diptongos. Entonces, glorify, glorify o glorify. Si dijésemos las sílabas son esas, glorify, glorify. Cuando se unen, nos crea a nosotros un efecto que nos hace escuchar como que fuese una I. Glorify, glorify, glorify. Ese es quizás el rasgo más peculiar del schwa, y es que es un sonido camaleónico. ¿Qué significa que sea camaleónico? Que se oculta en medio de otros sonidos. Y a nosotros como hispanohablantes nos engaña y nos hace creer que suena a una I en unas palabras, nos va a hacer creer que suena a una A en otras palabras, nos va a hacer creer que suena como una U en otras palabras, nos va a hacer creer que suena como una E en otras palabras, pero solo suena como, no es que suene igual, parecido, pero no es lo mismo.
Entonces, miren esta palabra, la estamos sacando del versículo que hemos estudiado, y tiene relación con el sonido schwa. Pero les dije que no solo esa es la que íbamos a examinar. De hecho, hay otra palabra más en el versículo que es interesante. Hoy que hemos estudiado ya esta semana algunos de los sonidos de las vocales, ir a comprender cómo funciona la pronunciación de esta palabra. Esto es para decir el cielo, ¿verdad? Para referirse en el inglés, no es lo mismo decir sky, que es la atmósfera o la región celeste de nuestro planeta, a decir heaven. Es muy diferente. El heaven es donde habita Dios, ¿verdad? El cielo donde habita Dios, que aquí algunos le llaman el tercer cielo. Bien. Pero bien, veamos ahora el IPA. Nótese que es una palabra que tiene dos sílabas. La primera sílaba es entre la H, el diptongo EA y la letra V. Ahí es donde viene la gran diferencia entre la separación silábica del español y de inglés. Porque el español nos ha enseñado a nosotros que esto es algo así. Y diríamos, hea, y luego ven, haven't, dice la gente. Haven't. No, no es así. Esto en el inglés toma hasta la letra V para una sílaba. Y el diptongo, mire, EA, ya habíamos adelantado que en muchas palabras se comporta con el sonido E. Have. Have. Eso es lo que suena aquí. Have. No es have, es have. Have. Y miren acá queda la E con la N. ¿Y qué está haciendo esta E aquí? Agarrando el sonido de el schwa. No se nos olvide que el schwa parece en su símbolo, parece una E al revés, ¿verdad? O sea, una E como vista en un espejo y después le damos vuelta de cabeza. Ese es el símbolo del schwa. Entonces, esto se lee como heaven, 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 heaven. Cuando lo escuchamos, nuestro oído nos traiciona y nos hace pensar que está sonando una E, pero no, está sonando un schwa. Y por ejemplo, si lo vemos en el phonetic respelling, vean que aquí le ponen así, una UH, como para distinguir que esto suena a uh, uh, uh. Un. Y de hecho es casi similar la estructura a el ejemplo que está en el material con el número 7. Seven. Seven. Esta palabra que estamos viendo ahorita y el número 7 tienen el mismo comportamiento. Lo único que cambia es que el otro se escribe con la letra S, pero el sonido es S, E y V. Zeb, para el número 7, Zeb. Y la terminación es un. Seven, heaven, suenan igual. Prácticamente lo único que cambia es la primer consonante, pero el resto del sonido es el mismo. Entonces ahí es donde uno debe de ir comprendiendo que el inglés tiene patrones de sonidos. Si usted comprende bien los patrones de sonidos, le va a ser mucho más fácil leer el inglés, no solo leerlo y que se quede en su cabeza, sino hablarlo. Bueno, pero veamos una palabra más y con esta termino para retornar al documento. Esta palabra muchos las conocemos, sabemos qué significa, pero muchas veces la hemos pronunciado mal. Bien. Y es por la misma situación. Nos venimos y queremos meterle lo que sabemos de español al inglés y eso es un graso error. Resulta que a nosotros nos han enseñado que esta es una sílaba, esta es otra, la M y la I es otra y la L y la I es otra. Y dicen, 3 sílabas. Y venimos y leemos family. No es así. En el inglés, esta hasta la M es la sílaba que se comienza. Y miren, esta A se comporta como I. O sea, esto suena a them. Them. Parece como que suena una FE. Them. Pero es por la posición de la F. La F es aquí como cerrada. Entonces, cuando hacemos el AE, them. Regresamos rápido.
them, them, es la primera sílaba. Y miren, esta ahí queda solita. El schwa es un sonido como individualista. Le gusta estar mejor solo, estar aislado en algunas palabras. Y miren, aquí está aislado. Y luego esta, nótese que esta L y esta I, la Y no funciona como en la otra palabra. En la de glorify, que ahí veíamos que el sonido era phi, era I. Aquí no. Aquí suena a I. Suena a I. Family, 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 family. Venimos y decimos, bueno, yo le escucho como que fuera una U. Family. Otro dirá, yo le escucho como que es una I. Pero es porque el schwa tiene esa característica. Se puede camuflar, ¿verdad? Y nos parece, nos engaña nuestro oído y pensamos que está sonando otra cosa. Esta palabra tiene otra característica. Y es que en algunos dialectos del inglés le quitan el sonido del schwa. Entonces, algunas personas hacen de cuenta y caso como que solo tiene dos sílabas, omitiendo la sílaba de en medio. Y solo dicen family, my family, mi familia, my family, solo así. Y escucharemos a otros que sí dicen family, 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 family. Y para cerrar con broche de oro. Esta es una palabra que posiblemente usted la ha escuchado varias veces. Es para decir una vez más o de nuevo. Sí se podría traducir esta palabra. Esta palabra tiene algo interesante. Y es que comienza con el schwa. Vean la separación silábica. Esta es una sílaba, solo la A. Y el resto, estas cuatro, es la siguiente sílaba. Entonces, estas palabras no comienza con AE, comienza con schwa. Se dice, uh. Es lo primero. Y tiene dos variaciones. Algunas personas usan para este diptongo ahí el sonido E y suena como again, again, again. De nuevo, again and again, una vez y otra vez. Otros lo dicen con A, o sea, se pasa de esto a A y van a decir again, again, again. Suena con A, again, 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 again. Las dos pronunciaciones son correctas. ¿Con cuál me quedo? Con la que yo me sienta más cómodo de recordar. Again o again. Y comienza con el schwa, y aquí el schwa es una A. Y claro, cuando lo escuchamos again, cualquiera diría, eso parece una A. Parece una A al principio, pero no es un sonido de A. Bueno, entonces, regresando ya a nuestro material, estaríamos cerrando acá con lo que serían los sonidos que aparecen aquí en este como blue color, ¿verdad? El I, el sonido O y el sonido que es el schwa, el sonido schwa. Aquí nos dice, el schwa es una reducción vocálica, es característica del inglés. Se usa en muchísimas palabras. Por eso es que les digo, si alguien pregunta, mire, ¿y cuál es el sonido más importante de todos los sonidos vocales del inglés? Pues es el schwa. Ese es el sonido más importante y más característico del idioma inglés. Bueno, hoy vamos a continuar y vamos a ir a hablar acerca de lo que serían los diptongos. Ya los hemos estado mencionando y quiero que manejemos la siguiente idea. No se le olvide. Una cosa son los diptongos escritos en las palabras, en el spelling, en la ortografía. Y otra cosa son los diptongos fonéticos. Hay diptongos escritos, diptongos fonéticos. En otras palabras, diptongos que forman parte de la escritura de las palabras y diptongos que forman parte de la pronunciación de las palabras. Y debemos de saber que no son iguales. Ambos son diptongos, pero no son iguales. Entonces, vamos a ir viendo algunos de ellos.
El primer diptongo que vamos a distinguir es cuando encontremos una O con una W. Este es un diptongo, OW. El diptongo OW es complicado porque aquí tenemos uno de sus sonidos, el sonido AU. ¿Qué significa? Que algunas palabras, ojo, algunas palabras que llevan O y W en su escritura, como esta, van a sonar a AU, a un sonido AU. Pero hay otras palabras que llevan O con W que nos van a sonar a OU. Entonces hay que tener precaución porque no es que todo el tiempo que encontremos una O con W va a sonar siempre a AU. Hay palabras que llevan O y W que van a sonar a OU. Entonces es un diptongo escrito al que hay que tenerle cuidado. No hay regla, hay que aclarar, no hay ninguna regla que nos diga aquí va a sonar a AU y aquí va a sonar a OU. No existe regla. Lo único es aprendernos las palabras, aprendernos y memorizarnos los sonidos que aplican en cada uno de ellos. En este ejemplo, para AU, tenemos lo que es una corona, que lo diríamos como crown, crown. Es para decir una corona. Entonces eso suena a au, au, au. El U que suena aquí, de hecho, es esta misma U de acá. No es esta, es la U. U. Si buscamos en dictionary.com esta palabra, ahí lo vamos a ver más claro. Vamos a ponerle acá. Nótese que aparece aquí, miren. Vamos a ponerle el IPA. Miren, aparece A y una U. Es el diptongo AU, AU, AU. Crown, crown. Se usa, por ejemplo, para decir también, aquí podríamos poner esta, miren, que nótese, solo he cambiado una letra. Solo he cambiado una letra. Pero el sonido va a ser prácticamente el mismo. Pongan atención, esta comenzaba con la K, con el sonido de la K para esa C. Hemos dicho, la C le toma prestado el sonido a la K en algunas palabras, sobre todo al principio. Entonces, vean esta, que muchos ya sabrán qué significa eso, que se aplica al color, ¿verdad? Un color. Entonces, vean acá, miren, es el mismo comportamiento. Lo único que cambia es la consonante del principio. Crown, brown, se pronuncian igual. Sonido AU. ¿Y cuál es su característica? Que tiene una OW. Una OW que suena a AU. AU. Bueno, pero decimos no siempre va a ser así. Hay algunas excepciones que suena O, ese conjunto de el de la O y la W. Vamos al siguiente diptongo, porque ya vamos contra el tiempo. El siguiente diptongo es el diptongo A. A. Este diptongo es el sonido largo para la vocal A del inglés. O sea, cuando comenzamos y decimos A, B, C, el abecedario, ese es el sonido que hacemos. A, para llamarle a la vocal A del inglés. Este sonido suele aparecer, y vamos a mencionar acá una regla. Desde ya vamos a ir llamándole a esto la Magic E o la E mágica. Esta E mágica, ya dijimos, la E al final de las palabras tiene un comportamiento de que no suena. Pero que no suene no significa que no haga nada o que esté allí pintada. En estas palabras nos vamos a dar cuenta que esa E nos está diciendo que ella no suena, pero que la vocal que está antes de la consonante que la separa, que aquí es la letra C, aquí la letra C la separa, va a tener un sonido largo. Y esa es la gran diferencia, por ejemplo, de palabras que no tienen la letra E al final y que pues se producen algo que vamos a estudiar que se llama minimal pairs o pares mínimos, que son diferencias mínimas pero que causan una notable diferencia en la pronunciación. Son diferencias mínimas en la escritura, pero notable diferencia en la pronunciación. Y aquí tenemos la más famosa, face.
Cuando les gusta escribir lo del Facebook mal, ¿verdad? Miren, recurren a esto que está aquí escrito, a ponerlo así, el face, porque de hecho es el sonido que se escucharía en el inglés. Face, que es para rostro. Nótese que esta A tiene ese sonido largo y la C se comporta como una S. Si la buscamos acá, la vamos a poner acá, poner face. Bien, nos va a mostrar entonces acá dictionary.com el IPA. A. Significa que en estas el sonido que escuchamos como de I al final no es la I, sino que es I, A, es un sonido corto. Por eso es un diptongo. Es un diptongo de la fonética. Es un diptongo donde se une el sonido de E con el sonido I. E, I, A, face, face, face. Y vemos claramente, ¿verdad? El comportamiento de que esta C suena a una S, face, face. Veamos un ejemplo más que sigue este mismo patrón, pero nos va a servir para distinguir los sonidos de una cosa de otra. Vale, esa palabra, vean, es H-A-T-E, mismo patrón. Es palabra que termina en E, es una palabra que termina en E, en medio de la E y la vocal anterior está la A, ¿verdad? La vocal anterior es la A, mejor dicho, pero en medio de las dos vocales está una consonante, que es la consonante T. Entonces, esta E le dice a uno, mire, esto va a sonar a hate, hate. Es el verbo odiar, ¿verdad? Odiar, hate. Y ahí viene lo de haters, que son los que le agarran odio a ciertos personajes en redes sociales. Vaya, pero miren, voy a quitarle la E a esta palabra, ¿sí? Solo la H, la A y la T. Vamos a buscarla y vean acá el comportamiento de este sonido. Vean que esta ya no suena a E, aparece aquí el I. O sea, esta palabra no suena a hate, suena a hat, hat. Hate es el verbo odiar. Hat es un nombre para referirse a un sombrero. Es uno de los usos que tiene la palabra, un sombrero, un hat, un sombrero. Hate, hat. Vean cómo una palabra, con una letra que cambiemos en el inglés, sobre todo si es la E al final, pasamos de decir una cosa a decir otra, de pronunciar de una manera a pronunciar de otra. Entonces, esos son los patrones que iremos estudiando a medida avancemos en cuanto al habla, digamos, del idioma inglés. Y que es por lo general lo que desconocemos. Y como lo desconocemos, ahí es donde pronunciamos mal el inglés. Si usted toda su vida ha luchado en contra de que lo que más le cuesta es hablar el inglés, pronunciar el inglés, es porque seguramente nunca se detuvo o tuvo algunos docentes o teachers que nunca se detuvieran a explicarle esto desde un principio. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas universidades privadas y siempre he observado en los programas de estudio, imagínense, son los programas de estudio de licenciados en idioma inglés. O sea, son de los que van a irle a dar las clases a la gente para dar clases, para que aprenda a hablar inglés. Y resulta que en algunas universidades les dan una materia de 6 meses de fonología y fonética. En las que les dan un poco más son 2 ciclos de fonología fonética. Y resulta que se los dan allá como en el cuarto, quinto año de la carrera. Cuando esto debe ser de lo primero que se debe de dar, porque es como el silabario del inglés. Usted aprendió a hablar gracias al silabario y quizás al chilillo, al garrote, a la chancleta de su mamá. Vean, pero aparte de eso, era un sistema que le permitía a usted saber qué decir, en qué momento.
Eso que estamos estudiando ahorita es el silabario del inglés. Me permite a mí saber en qué momento voy a usar cada sonido. Una vez mi cerebro procese esa información, se le va a hacer mucho más fácil ir leyendo el inglés que si yo solo viese las palabras, porque si ahí no estuviera nada de eso y yo les dijese, vaya, hoy vamos a repetir clock, tree, up, talk, fish, shoe, bull, face, bread, cat, phone, seven. Usted se queda igual. ¿Y por qué se dice así? No, solo repita. Usted repita, porque así es. ¿De dónde viene? ¿De dónde venir esto? Viene de acá. Bien, vamos a ir a los últimos dos diptongos y con eso terminaríamos. Está el diptongo hoy, que ese no es muy complicado. Ese siempre va a aparecer en palabras donde terminemos con una O y una Y. Todas palabras que terminen con O y Y llevan el diptongo hoy. Y repito, esas I que están ahí al final, ¿verdad? De esos diptongos de sonido es el sonido I, como el que está en fish, es el mismo sonido, I, fish, I. Es un sonido muy corto, no es I, es I. Entonces, boy, por ejemplo, toy, para decir un juguete, boy, toy, son ejemplos de esas palabras que terminan con la O y la Y. Luego tendríamos el sonido largo para lo que es la vocal I o la vocal I del inglés. Bike es el ejemplo que está ahí. Lo hemos visto como en shine, en el versículo que hemos estado leyendo, aparece también ese sonido shine, que es también una palabra que lleva una consonante, la SH es una consonante, luego lleva la I, luego lleva la N y luego lleva la E. La E no suena y ¿qué está en medio de la I y la E? Una N, una consonante. Entonces, esta E le dice a usted, mire, la I que está aquí suena a I, bike, shine. Y tenemos por ahí light, que ese es un caso especial, porque eso es cuando tenemos en las palabras una IGH. Cuando encontramos una IGH, esa IGH suena a I nada más. Y ahí es donde sale ese sonido de light, bike, strike. Por ejemplo, son palabras que llevan ese mismo comportamiento. Bueno, time is over. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos a dejar pendientes hablar del comportamiento de las vocales cuando se unen a una R. Ese comportamiento es bien importante.